¿Cómo están, apostadores? Aquí Patrick de Betted. Hoy vamos a hablar sobre esto. Y se despertó y estaba sobre el océano y dijo, ¿cómo llegué hasta el océano? Esto ni siquiera tiene sentido. Y la cantidad de gasolina que faltaba en su avión no tenía sentido para que hubiera llegado tan lejos. Lo que dicen, y hay una grabación de esto, es que este tipo entró en trance y estaba canalizando alguna inteligencia alienígena. Muy bien, apostadores, por favor denle like, eso ayuda mucho a los videos. Y claro, si aún no están suscritos, denle al botón de suscribirse, gente. Muy bien, ¿de qué trata el video de hoy? Pues trata de esta historia loca que acaban de escuchar. Hay un video viral ahora mismo sobre Joe Rogan hablando de la historia. Es como de un podcast viejo, pero, hombre, esta historia es una locura, ¿verdad? La historia trata de un piloto mexicano que realiza su primer vuelo en la vida y, por cierto, su primer vuelo en solitario y aparentemente es canalizado por seres de otro planeta, quienes luego lo utilizan como un micrófono para transmitir un mensaje, así que vamos a sumergirnos en esto. Es muy interesante, ¿de acuerdo? Así que comencemos. Bueno, pues este piloto mexicano estaba volando y en medio de su vuelo se confundió. No sabía qué demonios había pasado, se quedó dormido y cuando despertó estaba sobre el océano. Él pensó, ¿cómo llegué hasta el océano? Esto no tiene ningún sentido. Y la cantidad de gasolina que le faltaba a su avión tampoco tenía sentido para haber llegado tan lejos. Y lo que están diciendo, y de esto existe una grabación, es que este hombre entró en un profundo trance y estaba canalizando a alguna entidad alienígena. Una inteligencia que a través de la voz de este hombre explicaba que la raza humana es la única especie inteligente en todo el universo que aún recurre a la guerra y que todavía asesina personas y se enfrasca en conflictos a gran escala y posee armamento nuclear y que deben cesar estas prácticas o que de lo contrario alguien más intervendrá. De acuerdo, ahora presten atención, llegaremos a escuchar el mensaje grabado de este individuo más tarde en este mismo video. Pero antes que nada necesitamos un poco de información de fondo y tenemos que explorar la historia un poco más a fondo, ¿de acuerdo? Bueno, lo interesante es que un año antes de que Rafael tuviera su experiencia, este piloto mexicano, hubo otro piloto mexicano que tuvo una historia bastante similar. En la mañana del 3 de mayo de 1975, el piloto mexicano Carlos Antonio Santos Montiel se encontraba regresando desde la ciudad de Zihuatanejo, a bordo de su biplano, con destino al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, en México. De repente, a la altura de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, su vuelo fue interceptado cuando dos objetos voladores no identificados surgieron del cielo y se posaron sobre cada ala de su biplano, y un tercer objeto impactó la aeronave, ubicándose en la parte inferior del fuselaje. El piloto, invadido por un gran terror, informó a la torre de control en México sobre la extraña situación que estaba experimentando en ese preciso instante. A continuación, escucharemos un fragmento de la grabación original en el que se percibe la angustia y la incertidumbre que el piloto sintió en ese momento al reportar haber perdido el control de su Tras el aterrizaje y para asegurar su bienestar, el piloto fue sometido a una exhaustiva revisión médica por parte de un facultativo, evaluando su estado físico y mental, y el informe concluyó que su estado de salud era absolutamente perfecto. El caso de Carlos Antonio de los Santos alcanzó una enorme notoriedad, tanto a nivel nacional como internacional, a tal punto que una de las principales consecuencias de haber hecho pública su experiencia fue el acoso sufrido por parte de misteriosos hombres de negro, quienes le amenazaron para que no volviera a hablar más sobre lo que había vivido.
Así que esto es bastante interesante. Básicamente la historia de Rafael llega un año después de la historia de Carlos. Ahora, eso podría ser una señal de alerta para ti y en cierto modo lo es un poco para mí también, seamos sinceros. Pero esta sigue siendo una historia emocionante. Este va a ser uno de esos videos donde es como tú decides por ti mismo, ¿sabes? Una de esas cosas. Así que miren, pasemos a discutir la historia. Pero antes de eso tengo que seguir con los micrófonos para ustedes. Oigan, apostadores, me espera otro día de locos. Estoy investigando mi próximo video de ovnis y no tengo tiempo para pensar en las comidas. ¿Les suena familiar? Por eso Well se ha convertido en mi opción principal. Well es una comida completa de origen vegetal con alto contenido de proteínas y desarrollada por nutricionistas certificados. Es rápida de preparar, súper práctica y me ayuda a mantenerme constante sin toda la fatiga interminable de tener que decidir. Se acabó el estrés de pensar qué comer. Simplemente lo tomo y me lo llevo y mi cuerpo obtiene todos los nutrientes que necesita. Y este mes, Well está haciendo que sea aún más fácil empezar con fuerza con un paquete de inicio alto en proteínas. Incluye un polvo Black Edition sabor chocolate, 5 botellas Well Black Edition listas para beber. Esas son mis favoritas y un mezclador Well. El polvo Black Edition contiene 45 gramos de proteína y las comidas Black Edition listas para beber tienen 35 gramos de proteína. Eso es un cambio total para mantenerte con energía. Este paquete especial solo estará disponible durante el mes de enero y se prevé que se agote rápidamente, así que no pierdas tiempo y actúa con prontitud. Utiliza el enlace que aparece en tu pantalla o haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción y aplica mi código exclusivo BETED20 o escanea el código QR que ves en pantalla ahora mismo para obtener un 20% de descuento en el kit de inicio alto en proteínas, válido únicamente para clientes nuevos. Ahora, vamos a conocer un poco más la historia de Rafael, ¿les parece? Y a tener un poco más de contexto, ¿saben? Más allá de que Joe Rogan intente explicarlo de memoria, lo cual hizo muy bien. Pero esto es un programa de televisión documental mexicano que sacó un reportaje al respecto, como el clip que vieron antes sobre Carlos, pero esto es sobre Rafael, así que escuchen. Sin embargo, tan solo un año después, otro joven piloto aviador mexicano viviría otra experiencia muy similar a la de Carlos Antonio de los Santos. Ocurrió a las 8 de la mañana del lunes 21 de junio del año de 1976, cuando un joven estudiante de aviación llamado Rafael Pacheco Pérez, a bordo de una avioneta propiedad de la Escuela de Aviación México, en la que cursaba sus estudios para obtener su licencia de piloto. La ruta trazada para el estudiante consistía en realizar un sobrevuelo a la altura de Texcoco con regreso a la Ciudad de México. Pacheco Pérez contaba con apenas unas horas de práctica y esta era una ocasión en la que realizaría el viaje en solitario. Después de algunos minutos, su avioneta se perdió de los radares. La torre de control de Acapulco registró repentinamente la presencia de un eco en el radar que sobrevolaba frente a las costas del puerto realizando giros. En ese momento, el controlador de vuelo, Carlos de Crescio Vermeyer, inició comunicación vía radio para tratar de averiguar quién estaba realizando esas maniobras en el aire. Al establecer contacto con el piloto, este le respondió a través de una misteriosa voz metálica que se identificó como un ser de otro mundo. Así que esta historia es una locura, ¿verdad? Creo que lo que me parece más interesante es que fue su primer vuelo en solitario. O sea, eso debe ser horrible, ¿no? Tu primera vez. Es como básicamente hacer, ¿sabes? La autoescuela y luego tu primera vez solo en el coche. ¿Sabes? Te abducen los extraterrestres, ¿verdad? Pero mira, hay muchísima evidencia que respalda su afirmación en el sentido de que, ¿sabes? Él no tenía drogas ni alcohol en su sistema ni ninguna enfermedad mental, ¿verdad? No sé, es que es muy interesante. Y la distancia que recorrió y la gasolina y todas esas cosas. Así que, la verdad, no sé. Solo hay algunas pruebas corroborativas interesantes. Después de casi una hora, los seres liberarían del estado hipnótico al joven piloto aviador y lo devolverían al control de la avioneta para que pudiera recibir instrucciones y, al mismo tiempo, lograr aterrizar en el aeropuerto de Acapulco. Las repercusiones de este hecho extraordinario derivó en una exhaustiva investigación especial por parte de las autoridades aeronáuticas mexicanas y, al parecer, al joven piloto se le suspendió temporalmente su licencia aeronáutica, al mismo tiempo de que desapareció de la opinión pública hasta que se supo de él cuando aparentemente partió hacia la isla de Cuba, tomando una aeronave sin permiso. Ahora bien, le suspendieron la licencia y al parecer Papshire nunca volvió a volar, lo cual es una verdadera lástima. Pero, sabes, probablemente le dijeron, oye, amigo, quizás te, sabes, canalicen los alienígenas de nuevo. ¿De acuerdo? Y de nuevo, llegaremos a ese mensaje aquí en solo un minuto, así que quédate conmigo. Pero, sabes, hablemos como... Dejemos a un lado la historia, las señales de alerta, esto, aquello, las señales de aprobación, todo eso. ¿Qué
La gente te creería incluso si realmente hubiera pasado. ¿Verdad? Digamos que te canalizaron los alienígenas. ¿Quién te va a creer de verdad? Salvo la gente de la comunidad OVNI, ¿verdad? Pero seamos realistas, en general, suenas completamente loco, ¿verdad? Pero si realmente llegara a suceder, ¿cómo podrías demostrarlo a cualquier persona? Y no es una posibilidad tan lejana que pudiéramos ser utilizados como antenas y canalizados, ¿verdad? De esa forma, si los extraterrestres son tan avanzados, ¿no crees? En realidad, no es tan descabellado siquiera considerarlo. Pero, de nuevo, ¿la gente te creería incluso si lo contaras? Sabes, esa es la cuestión. Sí. Si hubiera un evento único donde algo ocurriera y una raza alienígena llegara a interactuar con los seres humanos y luego nunca más, sabes, nadie te creería, aunque fuera completamente real. Si fuera Ese es el problema con los eventos únicos. Basamos nuestra realidad en lo que nosotros mismos experimentamos y en lo que todos los demás experimentan en su día a día, de lo que tenemos evidencia. Pero si algo sucediera que fuera completamente único, como eso, donde dijeran: esta es la única forma en que podemos comunicarnos. Su equipo es demasiado primitivo. Simplemente tomaremos la mente de este tipo y haremos que lo diga. Bueno, ahora, el momento que probablemente todos ustedes han estado esperando, que es esta grabación, ¿de acuerdo? Del piloto de los alienígenas canalizando a través de él. Y esto es algo loco. ¿De acuerdo? Así que, miren, hay un video que Chris Ramsey de Área 52 publicó, un análisis muy profundo sobre esto. Voy a dejar un enlace abajo a ese video. Si de verdad quieren saber todo lo que hay que saber sobre esta historia, él hizo un video fenomenal y lo recomiendo muchísimo. Es una inmersión bastante profunda. Pero voy a ponerles un pequeño fragmento porque Chris, como ya saben, se encargó de subtitular esta transmisión y la verdad es que el resultado es realmente bueno. Así que, por favor, presten atención a Chris Ramsey interpretando una parte de la transmisión grabada de, repito, Rafael siendo canalizado por seres de otro mundo. Este es un caso tan desconcertante y daría lo que fuera por escuchar ese mensaje. Y de hecho, sí tenemos un pequeño fragmento. Escuchen este escalofriante fragmento de este ser canalizando a Rafael. El piloto de Estado Atlántico, a través de él mismo, está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo la distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Esta es su voz. Él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. No importaba mucho quiénes somos y de dónde venimos. Más deben saber lo que somos seres habitantes de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está varios nubes entre ustedes. Pero esto, lo vuelvo a repetir, tal vez les parezca demasiado confuso. Únicamente pasen a saber eso y admítanlo. Somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales. Háganles únicamente saber lo que no están ustedes solos en el universo y que vemos otras razas que estamos alejados de ustedes, pero les estamos observando. Despegó de la Ciudad de México. Se suponía que sería un vuelo rutinario en solitario hacia la cercana pista aérea de Chimalhuacán. En cambio, se encontró volando, de forma inexplicable, a unos 300 kilómetros de distancia, con destino a Acapulco. Un vuelo que debería haber durado 3 horas en su Cessna 150 y que completó en solo 1 hora. Luego se comunicó por radio con el controlador de tráfico aéreo Carlos de Crechi, de quien escucharemos en un segundo. Pero su voz era extraña, sin emoción y robótica, lo cual es interesante porque así sonaban también los hombres de negro. La transmisión dice, habla porque se le ordena. Es su voz, pero no habla por voluntad propia. Lo usamos como micrófono. Y no, muévese y se les mueve.
Y las entidades afirmaban ser extraterrestres, físicamente muy parecidas a los humanos, de nuevo, y confirmaron la existencia de otras civilizaciones alienígenas. Y la voz hablaba inglés, español y alemán, dos idiomas que, especialmente el alemán, Rafael no hablaba. No solo con fluidez, sino que no lo hablaba en absoluto. Él no hablaba alemán. Lo interesante aquí, además, es que se notó que no había drogas, ni signos de enfermedad mental, ni hipoxia, pero también que este sería el último vuelo de Pérez. Nunca volvió a volar después de eso. Lo dejó tan mal que afirmó que el evento y los seres detrás de él destruyeron su carrera. Él creía que los alienígenas eran malévolos y que lo habían utilizado en contra de su voluntad. Aunque ellos aseguraban ser benévolos, Rafael no pensaba lo mismo. Y lo entiendo. Esta es una historia difícil de creer, incluso para mí. Y yo también soy mexicana. Mi familia, por parte de mi madre, mi mamá es de la Ciudad de México, que es donde todo esto ocurrió en los años 70, ¿verdad? 1976, que es... Mi hermano nació en 1975 en Guadalajara. No recuerdo haber oído esta historia de niño, pero puede que sí, ¿verdad? Yo sinceramente no lo sé. Pero, ¿sabes? ¿Hay algunas señales de alarma? Sí, pero también hay de nuevo pruebas que lo corroboran. Y creo que si simplemente abres tu mente a este tipo de posibilidades, en eso se convierte. Y puede ser entretenido, sin duda. No tienes que creer o no creer necesariamente a veces. Esta es una de esas historias que te dejan pensando, ¿sabes? Es como decir, wow, de acuerdo. Quizás, ¿verdad? Quiero decir, yo, ya sabes, como Joe Rogan te diría, tengo muchísimas ganas de creer esto. De verdad quiero creerlo con todas mis fuerzas. No, yo no. Definitivamente creo que existen otras formas de vida en el universo. Yo también, Está pero más no sé qué avanzado. pasó realmente. Sí. Ojalá supiera. Quiero decir, ojalá supiera. Pero este tipo se durmió volando un avión. ¿Podemos realmente confiar en él? Cierto, y sí se despertó sobre el océano. Pero si se despertó sobre el océano, no tiene sentido que llegara al océano, si eso es verdad. Explica eso. ¿Cómo llegó allí? Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Tomaste el control del avión? ¿Lo moviste con tu nave espacial? ¿Por qué lo pusiste sobre el océano para que si se estrellaba no matara a nadie? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué es todo esto? ¿Y qué pasa con lo del gas que se acabó? Sí, claro. Porque me imagino que lo tomaron, lo recogieron y se lo llevaron. No sé. Te estamos vigilando. ¿Qué más dice? Una sorpresa bastante diferente. Expide un certificado que afirma que estaba en perfecta salud y que no había consumido ningún tipo de drogas. Eso le arruinó completamente la carrera. Y desde ese momento nunca más volvió a pilotar un avión. ¡Wow! Este fue también su primer vuelo solo. Madre mía. Imagina tu primer vuelo en solitario y piensas, voy a gastarles una puta broma a estos cabrones. Tengo una idea, tengo gasolina extra. ¿Eso fue en el año 19? ¿Eso fue en 1976, de verdad? Wow. Muy bien, apostadores. De nuevo, voy a poner un enlace aquí abajo a todos los videos que mostré hoy. Y de nuevo, saben, esta es una de esas historias que es fascinante, ¿verdad? Es como que probablemente seguirá siendo un misterio para siempre. Pero lo interesante es que Rafael piensa que esos seres son malévolos, no benévolos, como ellos afirmaron. Y eso parece ser un tema bastante interesante en la comunidad ovni, en la comunidad alienígena, ¿no? Es como, eso es lo que la gente siempre está debatiendo. ¿Son una amenaza o no lo son, verdad? ¿Deberíamos preocuparnos por esto o no? Yo diría que si tu cuerpo es poseído y utilizan tu ser para canalizar, no hay ningún consentimiento dado, ¿verdad? Es algo así como las abducciones. O sea, ¿verdad? Como abducciones alienígenas donde tú no estabas realmente... No estás dando tu consentimiento. Eso no parece nada bueno y están experimentando contigo. Y esencialmente están experimentando con Rafael usándolo como micrófono. No sabemos los efectos secundarios físicos que podrían ocurrir por algo así, ¿verdad? Porque después, ¿sabes? Se dedicó simplemente a conducir un taxi y ya sabes, a pasar página de todo esto y ya sabes, a no querer hablar más de ello, ¿verdad? Así que, no sé, déjenme saber qué piensan en los comentarios, ¿vale? Si los alienígenas vienen y hacen, ¿necesitamos dar nuestro consentimiento? ¿Hay algún formulario de consentimiento previo? Puedes decir, de acuerdo, doy mi consentimiento y a partir de ese momento algo sucede. No sé, solo una conversación interesante para reflexionar. ¿Son una amenaza o no? ¿Sabes? Algo así. Se considera esto una acción malévola, ¿verdad? Incluso si están dando un mensaje malévolo, benevolente. No sé, muy interesante. ¿Qué piensas de la historia de Carlos? ¿Y qué piensas, la historia de Rafael? ¿Y qué piensas de la historia de Carlos que ocurrió un año antes, verdad? ¿Eso le resta valor a la historia de Rafael? ¿O más bien le aporta una mayor credibilidad precisamente porque están tan estrechamente relacionados y no es así?
añade credibilidad. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo. Recuerden siempre esto. Cada día es un regalo, gente. Paz. Sí, solo llamaba para, tengo que reportar algo que presencié allá por 2009. Vivo en Marietta, Georgia, y estaba conduciendo por Atlantic Road hacia Marietta Square. Estaba parado en el semáforo detrás de algunos coches. Estaba distraído, pero cuando levanté la vista, ninguno de los coches se movía. Y de algunos coches la gente se había bajado y estaban señalando al cielo. Así que levanté la vista y había un orbe naranja, como del tamaño de un balón de baloncesto, como una esfera. Y era simplemente, al principio, ¿sabes? Yo pensé que era un meteoro, pero estaba solo flotando así por el cielo. Y yo dije, eso no es un meteoro, va demasiado lento. Y luego, lo que me dejó completamente alucinado fue que cambió de dirección. Estaba bajando en un ángulo, como que flotaba por el cielo, y luego, pero no flotando como un globo, flotaba en línea recta, pero tú sabes, parecía que estaba flotando, porque tú sabes, no se veía ninguna propulsión ni nada por el estilo. Y entonces, sabes, se giró hacia arriba en un ángulo y simplemente despegó, y ha pasado tanto tiempo que ni siquiera puedo recordar si simplemente se perdió en el cielo o, sabes, pero creo que los coches empezaron a moverse en algún momento. Y yo regresé rápidamente a mi coche y empecé a conducir. Ahora, una cosa es que yo vivo cerca de Lockheed, mi casa está como a 5 o 6 minutos de Lockheed y Marietta Square está en las cercanías de la base aérea Dobbins y de Lockheed también. Así que siempre pensé que tal vez, sabes, Lockheed estaba probando algún tipo de dron o algo, como un pequeño dron de plasma o una esfera. En fin, recuerdo que esto fue como en el año 2008, 2009, ni siquiera tenía un teléfono inteligente. Y cuando llegué a casa lo busqué para ver si alguien más había visto algo en Marietta. Y resulta que no era el único. Había una buena cantidad de personas que lo vieron, al menos 10, 15 personas. Bueno,